Estamos en Ciudad Colón con el señor Bernardo de la Peña, uno de los organizadores de este encuentro, y que queríamos que nos explicara un poco a qué se debe este encuentro de las 8 etnias de los pueblos indígenas de Costa Rica. Bueno, la base primera es el hecho de querer dar a conocer el proyecto del Museo Cantonal de Mora, que originalmente venía por medio del proyecto de museo comunitario, pero un museo comunitario generalmente lo hace el pueblo, por el pueblo, en un lugar que ellos también consiguen, compran, etc. En este caso el museo tiene dos partes, porque resulta que es el único museo que va a tener el apoyo del gobierno local, por lo que vamos a tener un local dado por la municipalidad. Y es el rescate de uno de los edificios que forman el grupo de edificios culturales. ¿Ese es el edificio, el amarillo? El de atrás sería la casa, bueno, está la Casa de la Cultura, está la Casa de la Juventud, como parte tenemos el Mercado Viejo, tenemos el Boulevard, donde se hacen las demás, tenemos el Antigua Clínica, que pronto quedará construida el nuevo edificio, y donde era la Antigua Clínica será la sede del Museo Cantonal. Al ser eso así, una parte de gobierno, otra parte de pueblo, la diferencia está en que es el pueblo el que organiza qué es lo que va a hacer el museo. Entonces el museo, no queremos hacer un museo pequeño en el sentido de que solo vamos a presentar cositas de objetos o cosas así. No, lo que queremos es reunir toda la cultura, todo, pedacitos, aunque sea. La cultura huetar, que se ha perdido, gracias a esto, la cultura huetar va a ir resurgiendo. Tenemos la parte de deporte, la parte de la historia local de los pueblos, los personajes, los trapiches, las ermitas victorianas que hay en el cantón. O sea, tenemos lo moderno, lo precolombino, el medio ambiente, la naturaleza. Nosotros estamos con la posición en querer rescatar tradiciones, costumbres precolombinas, así como no precolombinas, un poco más cerca, ¿verdad? Anécdotas, tradiciones de los mismos lugares, que aquí hay muchos lugares. Éramos antiguamente 5 distritos, ahora somos 6 distritos, pero a diferencia de muchos otros pueblos que quedan aquí cerca, Ciudad Colón es la cabecera, Tabarcia, etcétera, es multicultural. Cada uno de los distritos tiene cosas diferentes. Pareciera como que cuando uno viaja por Mora, está viajando por diferentes tipos de ciudades del territorio nacional. Eso es lo que nosotros queremos, rescatar todas estas cosas. Entonces, la parte del encuentro nacional indígena colabora a dar a conocer el museo como más que un simple lugar donde exhibir objetos. Enseña que un museo sirve para investigar, para educar, para rescatar, para compartir. También el encuentro sirve para que los mismos indígenas huetares de estas zonas comiencen a entender que ellos tienen que rescatar todas aquellas tradiciones que están perdidas entre ellos, no están perdidas en los libros porque todavía permanecen en la historia. Entonces, reavivar, resucitar la cultura huetar. El último persona que yo tuve
tuve conocimientos que hablaba la lengua huetar, creo que murió o finales de los 80s o principios de los 90s. Con eso murió la lengua huetar. Toda la lengua huetar que tenemos es los nombres de objetos, cosas o de ciudades: Curridabat, Urrú, Quitirricí, etc. Entonces, nadie puede agarrar cierta cantidad de palabras de esas, que son 300 más o menos, y hacer una conversación. Ya no se puede decir buenos días en huetar, no se puede decir adiós en huetar, no se puede decir te quiero, no se puede decir no se puede hablar de la belleza de la naturaleza, no se pueden dar las oraciones que ahora temprano aquí se hicieron de parte de los guaymíes, del cacique guaymíe, de los bribríes. Ya no hay poesía. No hay poesía huetar. Aquí se pierde porque muchos huetar son indígenas de sangre y fisionómicamente, pero no de espíritu huetar. Entonces, los huetares tenían toda la meseta central. Bernardo, y acerca de la población indígena costarricense, que es aproximadamente 60.000 personas, o sea, suena hasta ridículo, ¿no? 60.000 personas. Parece, son como más de 100.000. Bueno, 100.000 personas en una población de 6 millones de habitantes. Censadas, porque hay muchas que no son censadas, o sea, que no aparecen en censos porque simplemente no tienen cédulas, porque muchas personas nacen en las casas y nunca son registradas, entonces pueden ser más. Lo que pasa es que ellos mismos desconocen muchas cosas entre sí, piensan a veces que no tienen un futuro, entonces abandonan su pueblo. Lo que está haciendo, por ejemplo, la comunidad del Malecu, que es una de las etnias indígenas más pequeñas que hay, y ellos descubrieron que el hecho de que rescaten sus tradiciones, que conserven todo eso, les sirve económicamente. Pueden sobrevivir, pueden permanecer entregando a las futuras generaciones sus tradiciones. El museo, de alguna manera, va a participar en la parte política, en la parte de la autonomía indígena, para poder ayudar a... Digamos, la autonomía es autonomía en ese aspecto, ¿verdad? El museo no puede involucrarse en cosas políticas. Nosotros somos apolíticos completamente. ¿Por qué? Porque nosotros no, o sea, en el aspecto de partidos políticos, pero en el aspecto de apoyar la cultura, digamos en la parte de organización, la cultura, en la parte organizativa, que digamos, y creo que eso es en lo que hace falta reforzar en las poblaciones indígenas, porque para que ellos puedan realmente ejercer su autonomía se necesita esta parte organizativa. Entonces esa es la pregunta, tal vez, que si el museo de alguna manera puede ayudar, digamos, como que sirva de plataforma. Vamos. Exactamente, veamos. Quitirricí, la llamada reserva indígena de Quitirricí, prácticamente, si se analiza bien, no existe. ¿Por qué? Porque resulta que hay una definición no recuerdo los números de los artículos, uno creo que es 77 o 78, no sé, y el convenio 69 o algo así, que habla de lo que es un indígena, que habla de lo que es un pueblo indígena, que mantiene toda la cultura y todo eso. O sea, el hecho de tener apariencia física indígena o tener sangre indígena no lo hace ser indígena. Lo que lo hace es su cultura, su idioma, su tradición. Eso lo hace indígena, porque inclusive una persona que no tiene esos colores puede ser más indígena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Quitirricí, precisamente al haberse perdido todo eso, fueron declarados por la Sala Cuarta
campesinos criollos. Al ser declarados campesinos criollos, dejan de ser indígenas. Al dejar de ser indígenas, no existe la reserva indígena. O sea, prácticamente estará en los libros, estará ahí, pero deja de existir si uno sigue el hilo de todos esos eventos, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo volver a que de veras sea una reserva indígena, lograr profundizar, concientizar a los indígenas huetares que ellos son indígenas, que tienen que rescatar todo eso, que tienen que volver a eso, que tienen que llegar a eso para que logren eso. Y ese es el punto que estábamos hablando. Para eso es una organización, y eso se necesita también, pues, captar un poco de ingresos económicos para poder ayudar a organizarles, a ayudarles en su autonomía. Entonces también mi pregunta es si a través de este museo hay algún tipo de fundación donde la gente pueda, digamos, colaborar económicamente para ustedes, ¿verdad? Porque realmente, como le digo, son 100.000 personas y es una emergencia nacional ayudar a estas 100.000 personas. Son 8 etnias en donde nada más hay 100.000 personas, es decir, que a nuestros indígenas les da una epidemia y nos quedamos sin indígenas, ¿verdad? Es decir, entonces, bueno, la pregunta es, ¿se necesita dinero para poder ayudarles a organizarse? Entonces, quería saber si a través del museo se pueda captar fondos de alguna manera. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros hablábamos de un proyecto más a futuro, el hecho de que el museo, aunque va a tener su sede principal aquí, nos vayamos a los distritos, para irnos a los distritos poco a poco, pero también nos vayamos a sectores que son como, por ejemplo, Quitirrití no es un distrito, pertenece propiamente a Ciudad Colón, pero, por ejemplo, hablamos de que hay tradiciones antiguas de plantas medicinales o de las plantas que ellos utilizan para la cestería, para los petates, etcétera. Entonces el museo quiere hacer unas partes ahí en donde se puede involucrar a ellos como tipo talleres, etcétera, etcétera, y también no solo para crear videos sobre eso que quedarían en el museo para que ayuden a que la gente vea, sino que al mismo tiempo el museo no es solamente va a ser un lugar, el museo es una organización, el museo podrá referirlos a las personas, a decirles, en tal lugar queda la huerta indígena en donde cultivan tales y tales y tales cosas, para que ustedes vean cómo extraen el producto, para que vean cómo realizan las canastas. Entonces eso hace que impulse a ellos pueden tener su turismo rural, su turismo comunitario que le ayuda al incentivo. Entonces también con eso incentiva el hecho de que siga produciendo, de que siga trabajando. ¿Qué es lo que pasa a veces en Quitirrití? En Quitirrití se llega a ciertas áreas a comprar ciertas artesanías y resulta que esas artesanías dicen Made in China. Dios mío. Hecho en Colombia. Sí, no. Entonces la idea es lograr. Por eso, pero vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿cómo se puede conseguir dinero para ustedes? ¿Tienen una fundación? ¿Hay alguna manera? Nosotros, digamos, ahora somos un comité pro museo. Prontamente, el 10 de mayo, haremos la asamblea general para consolidarla como asociación, basado en la ley 218. No lo haremos con Dinadeco porque nosotros necesitamos libertad, y Dinadeco nos limita, nos exige 50 personas, nosotros no necesitamos 50 personas, nosotros necesitamos de 10 a más personas que trabajen, no 50 personas que 10 trabajan y los demás no. Para comunicarse con ustedes, ¿cómo se puede hacer? Puede hacerse por medio del correo que sería musecomumora. ¿Perdón, otra vez? musecomumora@gmail.com. Y tenemos número de teléfono general. ¿Tienen página de internet? Tenemos página de internet que es Comité Pro Museo
Comunitario de Mora. Eso es porque así comenzó el nombre, pero se debe entender que el nombre que ya se tomó es que se denominará Museo Cantonal de Mora. ¿Y el teléfono? El teléfono ya te lo voy a dar. Nosotros, como estamos trabajando casi con los dientes, lo que hicimos fue comprar nuestro chipcito y tener un telefonito celular, porque nosotros no tenemos oficina, todavía no tenemos nada de eso, sino que Todavía no tienen oficina, entonces. ¿El museo a dónde está físicamente? Nosotros, el museo físico será la actual clínica, pero hasta que se construya la nueva y todo lo de ahí se traslade, no lo tenemos. Entonces nosotros nos reunimos en donde podamos. A veces todavía no está el museo, entonces. Como museo no, como museo físico no. Estamos casi como museo organización, ¿verdad? Porque como dije, el museo es más que un simple lugar. El museo son las personas. Exactamente, es cultura realizándose. El museo es atemporal, el museo está en movimiento constante. El problema que sucede con muchos museos es que son los estudiantes, como un museo nacional por ejemplo, los estudiantes de antropología o de arqueología o lo que sea, llegan a obtener la información. La idea es que nosotros tengamos acceso a toda la información, cualquier público, no que tengan que llegar solamente a las personas especializadas a ver esa información, no, que sepan todo. Ya le doy el número de teléfono, que es, un momentito, aquí me faltan los 4x4 porque nosotros nos reunimos normalmente en la Casa de la Cultura, nos reunimos jueves a las dos jueves al mes, y el número es el 8701-2392. Muchísimas gracias, Bernardo, qué lindo este evento, y bueno, ahora voy a ir a ver pues todas las artesanías de las 8 etnias de los pueblos costarricenses, y le agradecemos mucho por este esfuerzo para nuestros pueblos, nuestro orgullo, que deberían ser llamados beneméritos de la patria, porque realmente es una población tan pequeña y tan especial que debemos siempre pues cuidarla y darle ese lugar que se merece. Son especies que están a punto de extinguirse si no las rescatamos. Pues yo creo que es toda la especie humana, pero en fin, ellos son la especie de los maestros. Sí. Muchísimas gracias. Okay, hasta luego.